El sonido de la guitarra resonaba por la calle mientras el millonario se burlaba de la niña sin manos. «Si tocas mejor que yo, te doy mi auto», dijo con burla. Ella no respondió, solo apoyó el pie sobre las cuerdas, y cuando la música comenzó, la risa de él murió junto con su orgullo. Darío Montoya era el tipo de hombre que creía ser el centro de todo, y de todos. Caminaba como quien desfila sobre su propio imperio. Los zapatos de cuero brillaban bajo el sol, el traje a la medida exhalaba poder, y su mirada arrogante parecía declarar al mundo: «Respiran el aire que yo pago». En cada escaparate veía el reflejo de lo que más amaba, a sí mismo. Sonreía con autosuficiencia, acomodándose el cabello con la punta de los dedos, como quien bendice al espejo. Ese día, un pensamiento lo divertía. Ya gané en los negocios, en los deportes, incluso en el amor. Es hora de ganar en el arte. Empujó la puerta de una tienda de instrumentos y entró con pasos firmes, haciendo que la campanilla de la entrada sonara como una fanfarria de presentación. El vendedor, un hombre sencillo, levantó la vista y sonrió cordialmente. «¿Puedo ayudarle, señor?». Darío recorrió con la mirada las guitarras colgadas en la pared y respondió sin dudar: «Quiero la más cara». El vendedor, sorprendido, explicó: «Señor, esta de aquí está hecha a mano, madera noble, cuerdas italianas. Cuesta una pequeña fortuna». Darío lo interrumpió impaciente. «La fortuna es lo que respiro, amigo mío. El dinero no es problema, es la solución». El vendedor, algo incómodo, le entregó el instrumento. «¿Desea que llame a alguien para afinarla?». Darío soltó una risa fría y burlona. «No necesito la ayuda de nadie. No soy músico profesional porque no quiero». «El talento corre por mi sangre». Pasó la tarjeta, tomó la guitarra y salió de la tienda sin mirar atrás, ya imaginando los aplausos. Afuera, el sonido del tráfico y las voces lo rodeaban. Bocinas, pasos, prisa. «Perfecto», pensó, ajustándose el saco. «Voy a darles un espectáculo gratuito, un regalo de un genio para el pueblo». Eligió el centro de la acera, apoyó la guitarra y comenzó a tocar. Las notas salían precisas, afinadas, calculadas. El sonido era técnicamente impecable, pero vacío. Sin emoción, sin calor. Era como ver un reloj caro funcionando, bello pero sin alma. Cerraba los ojos y sonreía, creyendo que todos a su alrededor estaban hipnotizados. Cuando los abrió, notó que la multitud pasaba sin siquiera prestarle atención. Algunos reían, otros simplemente lo evitaban. El silencio de la indiferencia le dolió más que cualquier burla. «Idiotas», pensó, apretando los dientes. «No entienden el arte cuando lo ven». Fue entonces cuando la vio. Una niña parada a lo lejos, observándolo en silencio. Su nombre era Benita, pequeña, delgada, con una blusa sencilla y una mirada firme, más firme que cualquier mirada adulta que él hubiera enfrentado. El detalle que lo desarmó: no tenía brazos. Aún así, su serenidad lo desconcertó. No había lástima en sus ojos, ni fascinación. Era como si lo viera desnudo, despojado de todo lo que fingía ser. Se sintió invadido, vulnerable. «¿Qué pasa, niñita?», preguntó con ironía. «¿Nunca viste a un verdadero artista?». Benita, serena, respondió: «Sí, ya he visto, solo que ahora no estoy viendo uno». La risa contenida de la multitud fue como una bofetada. Darío intentó recomponerse, forzando una sonrisa. «¿Crees que tocas mejor que yo, es eso?». La niña respiró hondo. «No tengo que demostrarle nada a nadie, y mucho menos a alguien como tú». Él soltó una carcajada que resonó entre las paredes. «Ah, esa estuvo buena. ¿Sabes cuál es el problema de la gente como tú? Creen que la humildad es talento. Puedo demostrarte lo contrario en un segundo». La multitud empezó a acercarse. Los celulares aparecieron. Darío, alimentado por el público, levantó las llaves del Ferrari. «Si tocas mejor que yo, te doy mi coche». Hubo un murmullo de asombro. Benita mantuvo la calma. «No quiero nada de ti». Él se inclinó, riendo. «¿Tienes miedo? Pensé que eras valiente».
Ella negó con la cabeza, cansada. «Pon la guitarra en el suelo». Él abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Pon la guitarra en el suelo», repitió ella. «¿O vas a decir que tú también tienes miedo?» Desafiado, obedeció, aún riendo. «Esto va a ser buenísimo», susurró. La niña se sentó, acomodó la guitarra entre los pies y un silencio absoluto se extendió. Cuando sonaron las primeras notas, Darío sintió algo extraño. No era solo música, era sentimiento. Cada acorde parecía tener vida propia. La melodía llevaba dolor, valor, esperanza. La gente comenzó a llorar. Y Darío, que nunca había sentido nada más que vanidad, quedó paralizado. ¿Cómo es posible esto? Cuando terminó, la multitud aplaudió de pie. Él se acercó, aturdido. «¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo aprendiste a tocar con los pies?», murmuró. Benita lo miró, firme. «Aprendí a arreglármelas. Porque si no aprendía, personas como tú siempre me harían sufrir». Él extendió las llaves del Ferrari, temblando. Ella dio una leve patada, haciéndolas caer de nuevo. «Quédate con eso. Tú lo necesitas más que yo». Y se alejó, dejando atrás a un hombre quebrado, rodeado por aplausos que ya no eran suyos. Darío miró la guitarra y luego sus propias manos, aquellas que siempre había considerado perfectas. «¿Por qué no puedo tocar así?», pensó, sintiendo el corazón apretarse. Por primera vez en años, sintió algo que no conocía: vergüenza. El sonido a su alrededor volvió poco a poco, mezclado con la risa lejana de una niña que acababa de enseñarle a un hombre que el talento sin alma no es más que vanidad convertida en sonido. A la mañana siguiente, el mundo parecía otro, al menos para quienes tenían un celular en las manos. El video de Benita tocando la guitarra con los pies y derrotando al arrogante Darío Montoya se difundió en cuestión de minutos. En cada pantalla el contraste era el mismo: la mirada vacía del hombre que se creía un dios y el brillo puro de la niña que lo desarmó sin siquiera alzar la voz. Los comentarios se multiplicaban. «Esa niña es un ángel. Nunca vi algo tan hermoso. Le enseñó humanidad a un millonario». Internet se conmovió, y por primera vez Darío no controlaba la narrativa. Mientras millones veían aquel momento de humillación pública, él estaba en su casa, frente a una enorme televisión. La imagen congelada mostraba a Benita sonriendo después de devolverle las llaves del Ferrari. Apretó el control remoto con fuerza, pero no pudo cambiar de canal. La voz de ella resonaba en su cabeza. «Personas como tú siempre me harían sufrir». Apagó el aparato, pero la frase siguió latiendo en el silencio. Ese eco lo perseguía más que cualquier derrota que hubiera sufrido. Al otro lado de la ciudad, Benita despertaba sin imaginar el tamaño del impacto que había causado. La pequeña que alguna vez se vio sola, con el cuerpo marcado y el alma cansada, ahora era símbolo de fuerza y esperanza. Pocas horas después, un productor de televisión apareció en el refugio donde vivía. «Tú eres la niña del video, ¿verdad?», preguntó sonriendo. Benita asintió, tímida. «Queremos que cuentes tu historia en el programa de esta noche. Todo el país quiere escucharte». Dudó un momento, miró al suelo y respondió en voz baja: «Está bien, la contaré». En el estudio, las luces eran intensas y el público atento. El presentador la recibió con una sonrisa emocionada. «Con ustedes, la niña que conmovió al mundo». Benita entró despacio, acomodándose la blusa con los hombros y respirando hondo. El presentador se acercó, bajando el micrófono a su altura. «Benita, todo el país quiere escucharte. Cuéntanos tu historia». Ella miró al frente, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó con voz dulce y firme. «Vivía en un refugio con mi mamá. Teníamos poco, pero éramos felices y unidas. Un día una inundación ocurrió y nos separamos. Fui arrastrada por el agua, y el tronco de un árbol aplastó mis dos brazos». El público quedó en silencio. Benita continuó, con la voz entrecortada. «Estuve en estado grave,
y me llevaron a un hospital en otra ciudad. Mis brazos tuvieron que ser amputados. Eso fue hace 4 años. Desde entonces no he vuelto a ver a mi mamá. Las lágrimas caían, pero ella no apartaba la mirada de la cámara. Mamá, si me estás viendo, te extraño, quiero verte. Te amo, mamá. El público se deshizo en aplausos y el presentador se limpió discretamente los ojos. En ese instante, nadie veía a una niña sin brazos. Veían el valor en su forma más pura. Cada palabra de la niña era un golpe de realidad. Mientras muchos lloraban, ella hablaba con serenidad, sin victimismo. No tengo brazos, pero tengo voz. Y con ella, canto lo que la vida no me deja olvidar. El presentador trató de contener la emoción, pero no pudo. La cámara hizo un acercamiento a su rostro. Benita sonrió, no por vanidad, sino porque entendía que su dolor ahora podía transformar otras vidas. En ese momento, la audiencia se puso de pie entre aplausos, y hasta quienes veían desde casa sintieron algo que hacía mucho no sentían: fe en la humanidad. Mientras tanto, Darío veía el programa escondido. Ninguna luz iluminaba su sala. Solo el resplandor de la pantalla bañaba el rostro de un hombre que ya no reconocía su propio reflejo. Veía a esa niña y sentía el peso de todo lo que se había convertido. ¿Cómo puede sonreír después de todo eso?, pensaba con un nudo en la garganta. Con cada palabra de ella, su arrogancia se deshacía un poco más. Creí que el mundo estaba hecho de gente como yo, murmuró, pero el mundo es de ella, y yo solo lo arruiné. Cuando terminó la entrevista, Benita volvió a cantar. La misma canción del día anterior. El público lloraba. Darío solo no resistió. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro, manchando la imagen que tanto había protegido. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza de quién era. Apagó la televisión, se levantó despacio y miró a su alrededor. Su mansión parecía un museo del vacío. Cada cuadro, cada mueble, cada trofeo, todo ahora parecía sin sentido. Y por primera vez se preguntó, ¿qué haría si tuviera el valor de esa niña? El sonido distante de la guitarra aún resonaba en su memoria, y el orgullo que siempre lo había alimentado comenzaba a doler. Benita, sin saberlo, había abierto una herida que él nunca podría ignorar. Esa noche fue demasiado larga para Darío. Caminaba por la mansión como un fantasma, con los ecos de las palabras de Benita rebotando en las paredes de mármol. «Mamá, si me estás viendo, quiero verte». La frase lo perseguía como una sentencia. Se acostó, pero no durmió. La almohada le parecía dura, la conciencia insoportable. Por primera vez en muchos años, sintió un vacío que el dinero no podía llenar. He causado dolor, me he reído del sufrimiento, y una niña me mostró lo que es la verdadera fuerza. A la mañana siguiente, su imagen aún aparecía en su mente, la mirada firme, la sonrisa tímida, la voz temblorosa, pero decidida. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. El hombre vanidoso había desaparecido. En su lugar había una mirada cansada y humana. «¿Qué puedo hacer para reparar esto?», pensó. Tomó el celular y, sin saber por dónde empezar, escribió su nombre. Encontró la dirección del refugio, respiró hondo. «Hoy iré hasta allá», murmuró. Cuando llegó, Benita estaba sentada bajo un árbol, afinando la guitarra con los pies. Al verlo, levantó el rostro y lo miró en silencio. Él se acercó despacio, sin el aire de superioridad de antes. «Te debo más que disculpas», dijo con voz baja. «Lo mínimo que puedo hacer es usar lo que tengo para encontrar a tu madre». Benita desvió la mirada desconfiada. «¿Por qué? ¿Para limpiar tu imagen?». Él tragó saliva. «No, porque entendí que el problema no es lo que los demás piensan de mí, es lo que yo pienso de mí mismo». Ella dudó. El viento despeinaba su cabello y hacía crujir suavemente la guitarra. En sus ojos había una mezcla de duda y esperanza. «Si es para ayudar de verdad, está bien»,
respondió al fin. Pero si es solo para aparecer, prefiero que te vayas. Darío asintió humilde. No quiero cámaras ni reflectores, solo quiero hacer lo correcto, por primera vez. La niña respiró hondo y asintió con la cabeza. Por primera vez, él sintió que un simple permiso valía más que cualquier contrato millonario. En los días siguientes, Darío movilizó todo lo que tenía: detectives privados, contactos en hospitales, refugios e iglesias. En cada llamada, en cada pista, una chispa de esperanza se encendía y se apagaba enseguida. «Nada todavía, señor Montoya», decía uno de los detectives. Cerraba los ojos, exhausto, tratando de contener la frustración. Benita, en cambio, sonreía incluso ante las decepciones. «La encontraremos, no te rindas», decía con una calma que lo desarmaba. «¿Cómo puede resistir tanto?», pensaba él, admirado. Las búsquedas los acercaron. En cada esquina, él descubría algo nuevo sobre ella. Reía con las otras niñas del refugio, compartía lo poco que tenía y aún sin brazos, ayudaba a quien lo necesitaba. «Pareces feliz, incluso sin tener nada», comentó él un día. Benita respondió con una sonrisa. «Tengo fe. Y la fe es lo que queda cuando todo lo demás se acaba». Él guardó silencio. Por primera vez alguien le enseñaba algo sin pedirle nada a cambio, y ese aprendizaje lo transformaba por dentro, lenta pero profundamente. La arrogancia empezó a dar paso a una vergüenza hermosa, de esas que transforman. En cada intento fallido, Darío se veía menos como el hombre que mandaba y más como alguien que trataba de ganarse el perdón. Por las noches, cuando la niña dormía, él se quedaba observándola, pensando en cuánto lo había desarmado. «Cómo una niña sin brazos me hizo ver lo que nunca quise ver», murmuraba mirando el cielo. Y sin darse cuenta, aquel hombre que antes vivía de aplausos empezaba por fin a aprender el significado del silencio. Las semanas pasaron y el semblante de Darío ya no era el de un hombre poderoso. Las arrugas de expresión, antes disfrazadas por la vanidad, ahora eran marcas de cansancio y verdad. Pasaba las noches despierto, revisando los nombres en los informes de los detectives, tratando de no perder la esperanza. El sonido de la guitarra tocada por los pies de Benita resonaba dentro de él, como una brújula que apuntaba hacia algo más grande. «Ella confía en mí. No puedo fallarle», repetía en silencio, mientras el amanecer despejaba sus dudas. Hasta que, una tarde fría, el teléfono finalmente sonó. La voz del detective, ansiosa, se escuchó del otro lado. «Señor Montoya, encontramos a una mujer que coincide con el perfil que usted describió. Vive en una ciudad vecina, en una casa humilde, y tiene registros de hospitalización de hace varios años. Su nombre es Amanda». El corazón de Darío se aceleró. Quedó inmóvil, procesando aquel nombre. «Amanda», repitió en voz baja, como si saboreara una palabra que llevaba años sin pronunciar. Se volvió hacia Benita, que estaba al otro lado de la sala, jugando con la guitarra. «Benita, creo que encontramos a tu madre». La niña abrió los ojos de par en par, la guitarra casi resbalando de sus pies. «¿Mi mamá? ¿De verdad?». Darío solo asintió, incapaz de disimular la emoción. «Vamos a verla». El viaje fue silencioso. En el coche, el ruido de la carretera se mezclaba con los pensamientos de ambos. Benita miraba por la ventana, el corazón acelerado. «¿Y si no me reconoce?», preguntó en voz baja. «Nunca te olvidó», respondió Darío con firmeza. Pero dentro de sí, algo lo inquietaba. El nombre Amanda despertaba un viejo fantasma que él no quería enfrentar. Al llegar, el paisaje cambió. Calles estrechas, casas humildes, niños jugando descalzos. El detective señaló una casa sencilla, con paredes descascaradas y una pequeña cerca de madera. En el porche, una mujer delgada, de mirada cansada, barría lentamente el suelo. Benita entrecerró los ojos tratando de verla mejor, y de repente, como si el tiempo se detuviera, gritó: «¡Mamá!».
El grito cortó el aire como una flecha. La mujer levantó el rostro, soltó la escoba y quedó inmóvil. «Benita», murmuró antes de que las lágrimas la vencieran. La niña corrió tan rápido como pudo. Los vecinos se detuvieron a mirar. Cuando finalmente se encontraron, el abrazo fue desesperado. Un llanto sin sonido, solo sollozos y respiraciones agitadas. Amanda apretaba a su hija contra el pecho como quien trata de recuperar años perdidos en un solo instante. «Mi niña, mi amor, pensé que nunca volvería a verte», decía entre lágrimas. Benita temblaba. «Te busqué en todos mis sueños, mamá. Sabía que estabas viva». El reencuentro parecía un milagro, y por un momento, el mundo entero cabía en ese abrazo. Darío observaba a distancia, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Sentía el pecho oprimido, el corazón acelerado, como si el destino lo empujara hacia esa escena. Pero algo lo detenía, un miedo inexplicable. Cuando Amanda finalmente levantó la vista hacia él, el tiempo se detuvo. Se miraron y su expresión cambió de ternura a asombro. Dio un paso atrás, cubriéndose la boca con las manos. No puede ser. Darío sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Amanda», susurró incrédulo. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Años atrás, Amanda trabajaba como empleada en su mansión. Joven, dulce, dedicada e invisible para todos, excepto para él. La relación comenzó en secreto, escondida entre susurros y promesas que él nunca tuvo intención de cumplir. «Dijiste que me amabas», murmuró ella con lágrimas en los ojos, «y luego me echaste cuando supiste que estaba embarazada». El rostro de Darío palideció. «¿Embarazada?», ella asintió. «Intenté buscarte, pero ordenaste que me sacaran de la casa como si fuera una vergüenza». El peso de la verdad cayó sobre él como una sentencia. Las manos le temblaban. «Benita», miró a la niña, que aún abrazaba a su madre. «¿Benita es mi hija?». Amanda respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Sí, Darío, es tu hija. La misma niña a la que humillaste en la calle, sin saber quién era. La niña que te hizo recordar lo que es tener alma». El silencio que siguió fue devastador. El viento movía las cortinas rotas de la ventana, mientras el hombre que lo había tenido todo sentía, por primera vez, el peso de haber perdido lo único que realmente importaba. Darío cayó de rodillas. «Dios mío, ¿qué he hecho?». La voz le salió quebrada, ronca, casi irreconocible. Amanda dio un paso atrás, con los ojos llenos de dolor y rabia contenida. «Destruiste nuestras vidas, Darío, y el destino te hizo pagar de la forma más cruel, siendo salvado por quien abandonaste». Benita, confundida, miró a ambos, tratando de entender. «Mamá, él es...». Amanda se volvió hacia ella, acariciando su rostro entre lágrimas. «Sí, hija, este hombre es tu padre». El silencio que siguió fue un abismo. Darío trató de acercarse, pero Benita dio un paso atrás con la mirada llena de miedo y enojo. «Tú», susurró temblando, «tú eres mi padre. El hombre que se rió de mí en la calle, el que pensó que yo era una broma». Intentó hablar, pero la voz no le salió. El aire se volvió pesado, la verdad flotando como una herida abierta. Amanda abrazó a su hija, protegiéndola con el cuerpo. Y Darío, solo, arrodillado en el suelo, entendió que el castigo del destino era más profundo de lo que jamás imaginó. Reencontrar el amor, y descubrir que era el mismo amor que él mismo había destruido. El silencio que siguió a la revelación parecía demasiado grande para caber dentro de aquella casa. El sonido del viento entrando por la ventana era el único ruido. Amanda sostenía a Benita con fuerza en los brazos, como si temiera perderla de nuevo. Darío seguía de rodillas, el rostro cubierto por las manos, tratando de comprender la magnitud de lo que había hecho. Cada recuerdo, cada palabra que le había dicho a aquella niña,
regresaba como una daga. Si tocas mejor que yo, te doy mi coche. La frase ahora le sonaba como veneno. Levantó la mirada con la voz temblorosa. Benita, perdóname, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás habría... No lo sabías, interrumpió Amanda, con la voz herida y firme. ¿Y si lo hubieras sabido, Darío? ¿Me habrías tratado diferente? ¿Me habrías dejado quedarme? ¿O me habrías escondido para no manchar tu reputación? Él no respondió. Las lágrimas le corrían sin vergüenza. Era joven, tenía miedo, balbuceó. Amanda respiró hondo, amarga. No, tenías orgullo. El miedo es lo que sentimos cuando amamos. Lo tuyo fue cobardía. Benita observaba en silencio, el corazón encogido. No era solo ira. Era confusión, choque y un dolor antiguo despertando por primera vez con conciencia. Darío se puso de pie, las piernas temblorosas. Quiero arreglar las cosas. Todo lo que tengo es de ustedes. La casa, el dinero, lo que quieran. Benita lo interrumpió con un grito seco. No quiero nada tuyo. La voz infantil, firme y herida, cortó el aire. Tú no eres mi padre. Padre es quien cuida. Y tú me humillaste delante de todos. La voz se le quebró al final de la frase, y Amanda la abrazó conteniendo el llanto. Darío dio un paso atrás, tragando duro. Sé que fallé, y quizás no merezca perdón, pero quiero merecerlo. Déjenme intentarlo. Amanda lo miró con dureza. Lo que quieres es aliviar tu culpa, no ayudarnos. Él negó con la cabeza, desesperado. No, solo quiero verlas felices. Eso es todo. Benita limpió las lágrimas con el hombro, la mirada fija en él. ¿Felicidad? La destruiste cuando me miraste con desprecio. Nunca había visto el rostro de mi padre, y cuando lo vi, se estaba riendo de mí. Darío dio un paso hacia ella. Hija. La palabra salió pesada, vacilante, como si pronunciarla le costara coraje. No me llames así, gritó Benita retrocediendo. La tensión llenó el aire. Amanda se interpuso entre ellos, firme. Basta, Darío. Ella es solo una niña, y no puedo dejar que la lastimes otra vez. Él respiró hondo, tratando de contener la desesperación. No quiero lastimarla, solo quiero estar presente, ayudar, proteger. Amanda negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Tuviste esa oportunidad una vez y la desperdiciaste. Ahora la que la protege soy yo. Benita giró el rostro intentando ocultar el llanto. No te necesitamos, dijo en voz baja, casi un susurro. Aprendimos a vivir sin ti. Las palabras la atravesaron como cuchillas. Darío dio un paso atrás, abatido, el cuerpo pesado, el alma exhausta. Por primera vez en su vida, se sintió realmente impotente. Miró a su alrededor, la casa sencilla, el suelo de madera, el olor a comida vieja. Todo aquello parecía tener más amor que cualquier sala de su mansión dorada. Amanda lo observaba en silencio, y en él vio algo que nunca había visto antes: arrepentimiento verdadero. Pero el tiempo había pasado. Su dolor no se curaba con promesas. «Vete, Darío», dijo Amanda con voz firme pero temblorosa. «Dales tiempo, no fuerces lo que el tiempo aún no ha sanado». Él dudó mirando a Benita, que seguía con la cabeza baja. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo murmuró: «Esperaré, aunque me lleve toda la vida». Amanda cerró los ojos, agotada, y el sonido de la puerta abriéndose fue como un final y un comienzo al mismo tiempo. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Y en ese crepúsculo, el hombre que lo tuvo todo entendió lo que era perder lo único que realmente valía la pena. Los días siguientes fueron largos y duros para Darío. Volvía a aquella casa todos los días, siempre con la misma mirada cansada y el mismo nudo en la garganta. Tocaba la puerta, dejaba flores, frutas, o simplemente se quedaba ahí parado,
esperando que alguien abriera. Pero la puerta nunca se abría. A veces veía por la ventana la sombra de Amanda pasar y el corazón se le aceleraba. Otras veces escuchaba la risa de Benita viniendo del patio y sentía las piernas flaquear. «Merezco esto», pensaba, sentado en la acera, el rostro entre las manos. El hombre que un día creyó que el mundo giraba a su alrededor, ahora aprendía el peso de la espera. Con el paso de las semanas, el rechazo de ambas no lo alejó, lo transformó. Darío empezó a observar el barrio en silencio. Calles llenas de baches, muros agrietados, niños jugando descalzos entre montones de ladrillos. Cada escena le hería la conciencia. Un día, sin avisar a nadie, apareció con herramientas y empezó a reparar el portón oxidado de un refugio. Al siguiente, pintaba paredes, cargaba sacos de cemento, clavaba tablas, reparaba ventanas rotas. Los vecinos lo miraban con curiosidad. «¿Usted no es ese hombre de la televisión?», preguntaban. Él solo sonreía y respondía: «Lo era, ahora solo quiero ayudar». Amanda lo veía desde lejos, sin decir palabra. Benita también. A veces lo observaba por la ventana, sucio de pintura, sudando pero callado. Esperaba que se rindiera, como todos los adultos que habían prometido demasiado. Pero él regresaba, todos los días. Ninguna cámara lo seguía, ningún periodista lo buscaba. No quería reconocimiento, solo quería sentir que, de alguna manera, aún podía hacer algo bueno. Con el tiempo, el barrio empezó a cambiar. Casas reparadas, juegos nuevos en las plazas, sonrisas en las calles. Y por primera vez, Amanda y Benita comenzaron a ver verdad en sus acciones. Una tarde nublada, Darío se detuvo frente a su casa otra vez. No tocó la puerta. Se quedó ahí unos minutos, en silencio, mirando la ventana cerrada. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sin drama, sin palabras. Regresó a su mansión y al entrar en la sala, miró a su alrededor. Aquel lugar, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora parecía un sepulcro. Se sentó en el escritorio y tomó papel y pluma. Las manos le temblaban. Si las palabras no me permiten hablar con ellas, tal vez me permitan ser escuchado, pensó, y empezó a escribir. La primera línea fue difícil. El orgullo intentaba detenerlo, pero el arrepentimiento lo empujaba. «Amanda, Benita», escribió despacio sintiendo el peso de cada nombre. «No sé por dónde empezar. Pasé la vida creyendo que podía comprar respeto, amor, admiración. Pero todo lo que compré fue silencio. El mismo silencio que ahora me persigue». Se detuvo un instante, respiró hondo y continuó. «Cuando te eché, Amanda, no fue por desprecio, fue por miedo. Miedo a que me vieran como humano. Y cuando humillé a Benita, fue el destino devolviéndome, con justicia, todo lo que sembré». Las lágrimas comenzaron a caer borrando parte de la tinta. No le importó. Siguió escribiendo como quien sangra en palabras. «Veo en Benita todo lo que yo no soy. Fuerza, fe y verdad. No merezco que me llame padre, pero si algún día puede mirarme sin dolor será suficiente. No quiero perdón por vanidad, quiero paz por arrepentimiento. Ojalá pudiera retroceder el tiempo, abrazarte, Amanda, y decirte que te amaba de verdad, y que habría estado orgulloso de ser padre de la niña más valiente del mundo». Cuando terminó, apoyó la frente sobre el papel y guardó silencio por largos minutos. El reloj de la pared marcaba la medianoche. Dobló la carta con cuidado, la colocó en un sobre y escribió a mano. «Para Amanda y Benita. No necesito respuesta». A la mañana siguiente, regresó al barrio y dejó el sobre en la puerta, junto con una flor blanca. Se quedó ahí un momento, mirando el portón. Quiso tocar, quiso esperar, quiso llorar, pero solo sonrió, con tristeza. «Ahora es su turno», murmuró, y se alejó despacio, sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles sencillas, los niños lo saludaban con alegría.
Él levantaba la mano con humildad, sintiendo un calor nuevo en el pecho, algo que no era orgullo ni gloria, sino paz. Y por primera vez, Darío Montoya comprendió el verdadero significado de la palabra redención. No era ser perdonado por los demás, sino finalmente aprender a perdonarse a sí mismo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, o al menos eso parecía. Darío, sentado en el porche de la mansión, observaba el jardín silencioso. El sobre que había dejado la noche anterior pesaba en su memoria. No sabía si lo habían leído, si lo habían roto o si lo habían tirado. Solo sabía que, por primera vez, no esperaba nada a cambio. El viento soplaba suavemente y se sorprendió hablando solo. Tal vez nunca me perdonen. Y está bien, el perdón no se pide, se gana. El sonido del timbre cortó el aire y su corazón se aceleró. Se levantó despacio, como si cada paso fuera un desafío. Cruzó el vestíbulo, abrió la puerta y ahí estaban ellas, Amanda y Benita. La madre sostenía a la hija por la cintura y los rostros de ambas eran una mezcla de lágrimas y valentía. «Leímos tu carta», dijo Amanda con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue denso, lleno de cosas no dichas. Darío no supo qué hacer, solo murmuró: «Gracias por venir. Pensé que nunca las volvería a ver». Benita lo miraba en silencio, con una mirada firme, ya sin rabia. Había duda, curiosidad, tal vez hasta compasión. Entraron despacio y la casa parecía distinta, menos fría, menos lejana. Amanda miró a su alrededor, recordando los días en que limpiaba aquel suelo con sus propias manos. «Conozco cada rincón de este lugar», dijo en un tono casi melancólico. Darío bajó la cabeza. «Y yo nunca me di cuenta». Quedaron frente a frente. «Leí tus palabras», continuó ella, «y sentí que eran sinceras. Pero el dolor no desaparece así. Fueron años de soledad, miedo y vergüenza». «Y nada borra eso». Él asintió con los ojos nublados. «Lo sé, y no quiero borrarlo, Amanda. Quiero cargarlo, para no olvidar quién fui y quién aún puedo intentar ser». Benita se acercó un poco, le temblaban las manos y su mirada alternaba entre el suelo y el rostro de él. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «¿Por qué solo después de todo esto?». Darío respiró hondo. «Porque tuve que caer para ver el suelo, y fuiste tú quien me derribó, de la forma más hermosa posible». Ella dudó como si quisiera creerle, pero aún no sabía si podía. «Me hiciste daño», dijo con lágrimas en los ojos. «Me hiciste sentir vergüenza de quién soy». Él se arrodilló frente a ella, con la mirada firme y rota. «Lo sé, hija, y por eso te pido, no el perdón, sino una segunda oportunidad para ser alguien digno de que me llames así». Amanda llevó una mano al rostro, intentando contener el llanto. El silencio en la sala era casi sagrado. Benita permaneció quieta, observándolo. El hombre arrogante, orgulloso, aquel que un día desafió al mundo, ahora estaba arrodillado, vulnerable ante una niña. «Papá». La palabra salió trémula, casi un susurro. Amanda la miró, sorprendida. «Te perdono», continuó ella, con lágrimas cayendo. «No porque lo merezcas, sino porque no quiero cargar más dolor». Darío respiró hondo, los ojos empañados. «Me llamaste papá», murmuró y rompió en llanto. El abrazo llegó despacio, inseguro. Primero, él dudó en tocarla. Temía que aquel perdón fuera demasiado frágil, pero cuando Benita apoyó la cabeza en su hombro, el mundo pareció detenerse. Amanda se acercó, y los tres se abrazaron por primera vez. Un abrazo silencioso de tres almas rotas que, por algún milagro, aún se mantenían enteras. Sus lágrimas se mezclaban con el sonido del viento entrando por las ventanas, y el perfume de las flores del jardín traía un aire de renacimiento. Por un instante, Darío cerró los ojos y recordó a la niña que lo había desafiado en las calles, y comprendió que era ella quien lo había sanado. «Tú me salvaste, Benita»,
dijo con voz débil, y ni siquiera me di cuenta. La niña sonrió. No fui yo, papá, fue la música. Amanda lo miró emocionada y agregó, y el amor que finalmente aprendiste a sentir. Él tomó las manos de ambas, sintiendo el peso y la ligereza de ese momento. Afuera, el sol atravesaba las nubes, bañándolos con una luz dorada, como si el propio tiempo los bendijera. Por primera vez, Darío no era el hombre más rico de la ciudad. Era solo un padre, agradecido por estar vivo, redimido por la fuerza de una niña que lo hizo renacer. Y en el silencio de aquella sala, el pasado finalmente empezó a desvanecerse, dando paso a algo nuevo, el primer día del resto de una vida que, hasta entonces, nunca había sabido vivir. Los meses siguientes fueron diferentes a todo lo que Darío había vivido. El hombre que antes se despertaba para dirigir imperios, ahora se levantaba para preparar café, barrer el patio y escuchar la risa de una niña resonando por la casa. La mansión, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de vida. Amanda caminaba por los pasillos sin miedo, y Benita llenaba las habitaciones con música. A veces la guitarra sonaba en el jardín, y Darío se quedaba ahí, sentado, observándolas, comprendiendo al fin que la felicidad no es poder, sino presencia. El pasado aún dolía, pero ya no lo definía. Inspirado por la fuerza de su hija, tomó una decisión que sorprendió a todos: vender parte de sus empresas e invertir el dinero en algo con alma. «Quiero que otros niños encuentren la misma fuerza que Benita encontró», dijo a Amanda, con una sonrisa sincera. Así nació el proyecto Sonido de Esperanza, una escuela de música para niños con discapacidad física. El lugar era sencillo, colorido, lleno de instrumentos adaptados. «Aquí nadie es limitado», decía Benita, de pie frente a la primera clase, con brillo en los ojos. La noticia se esparció, y en poco tiempo el proyecto transformó el barrio y corazones. Darío, ahora visto con respeto verdadero, pasaba los días enseñando acordes básicos y reparando guitarras. «Yo toco con las manos», decía sonriendo, «pero ella toca con el corazón». Benita reía, negando con la cabeza. «Has aprendido bien, papá». Amanda los observaba desde lejos, emocionada, sabiendo que, aunque no podían borrar el pasado, habían encontrado un nuevo camino. El hombre que un día se alimentó de aplausos ahora se nutría de gratitud. Llegó el día del festival de la escuela. Niños de todas las edades subían al escenario improvisado, tocando, cantando, equivocándose y volviendo a empezar. Al fondo del público, Darío y Amanda se sentaron uno al lado del otro. Cuando Benita apareció, descalza, con la guitarra apoyada entre los pies, el público se levantó. El silencio antes de la primera nota se sintió como reverencia. Ella sonrió a sus padres y anunció: «Esta canción se llama El hombre que aprendió a ser padre». La guitarra sonó, dulce y firme, y la melodía llenó el aire como una oración. La voz de Benita, suave y madura, parecía cargar todo lo que habían vivido: el dolor, el perdón, el amor y el renacimiento. Un día cayó del trono y aprendió a caminar. Descubrió que la riqueza está en quien tienes para amar. Cantaba con lágrimas en los ojos. Amanda tomó la mano de Darío y él, sin poder contener el llanto, la apretó con fuerza. El público lloraba con ellos. No era solo una canción, era un testimonio de transformación. Cuando terminó, el silencio dio paso a una ovación que parecía no tener fin. Benita bajó del escenario con la sonrisa más hermosa que había dado en su vida. Corrió hacia ellos y se lanzó a sus brazos. «Papá, esta canción es para ti», dijo riendo entre lágrimas. Él la abrazó con fuerza, respondiendo: «No, hija, esta canción es nuestra». Amanda, conmovida, los rodeó con los brazos y en ese instante, los tres se volvieron uno solo. Una familia renacida, forjada no por la sangre, sino por la verdad, el dolor superado y el amor conquistado. El sol se ponía detrás del escenario, tiñendo el cielo de dorado y lila.
Los niños corrían, las risas se mezclaban, y el viento parecía cantar con ellos. Darío miró alrededor, se secó las lágrimas y sonrió. Pasé toda mi vida queriendo ser el mejor del mundo. Y hoy solo quiero ser el mejor para ellas. Amanda apoyó la cabeza en su hombro, y Benita, con los ojos cerrados, respiraba profundamente, en paz. El tiempo pareció detenerse ahí, entre el sonido de la guitarra y el brillo del atardecer. Y así, en aquella tarde dorada, el hombre que un día vivió de la vanidad se convirtió en el símbolo viviente de algo mucho mayor, la redención que nace del amor puro de una niña. Porque al final fueron los pequeños, los que el mundo ignora, quienes enseñaron a un gigante lo que significa ser humano. Y en ese instante eterno, entre notas, lágrimas y sonrisas, ocurrió lo imposible. El ego se inclinó ante la inocencia, y el orgullo dio paso al milagro más simple y grandioso de todos, el amor. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Bautista Sánchez era el tipo de hombre que transformaba todo a su alrededor en obediencia. Millonario, dueño de una de las mayores constructoras del país, siempre vestía el mismo traje oscuro, con una expresión fría y una mirada que hacía tartamudear incluso a ejecutivos veteranos. Nada en su vida estaba fuera de lugar, todo era calculado, incluso su propio hijo. Eliseo, de 10 años, había nacido sordo, y Bautista había usado esa condición para construir una imagen pública de sensibilidad y fortaleza. Anuncios, entrevistas, campañas. El niño se convirtió en un símbolo nacional de superación. Escucha con el corazón, decía el eslogan, estampado por toda la ciudad. Pero detrás de las cámaras, padre e hijo vivían en mundos diferentes. El silencio de uno servía como vitrina para la vanidad del otro. Aquella tarde calurosa, el evento había terminado. Una vez más, Bautista había subido al escenario, hablando sobre inclusión, mientras su hijo permanecía a su lado, inmóvil, con una sonrisa ensayada. Al final, flashes, aplausos, palmadas en la espalda. Todos veían a un padre ejemplar. Eliseo solo observaba, con la mirada vacía, sosteniendo con fuerza la tableta donde solía escribir sus pocas palabras. Cuando por fin salieron del auditorio, el calor y el ruido de las calles los envolvieron. El chofer ya los esperaba, y Bautista hablaba por teléfono resolviendo negocios, indiferente al niño que tenía a su lado. Entonces, entre los curiosos que se agolpaban en las aceras, una voz fina, rápida, atravesó el aire. «Eliseo». Una niña delgada, de cabello enmarañado y pies descalzos, corrió hacia ellos. Tenía un brillo indomable en los ojos y una vieja mochila colgada del hombro. Se llamaba Clara. Era una niña de un albergue que había reconocido el rostro del chico en los carteles. Se detuvo frente a él, jadeando, y saludó tímidamente. «Hola, te conozco», dijo gesticulando torpemente. Eliseo la miró confundido y rápidamente escribió algo en su celular, mostrando la pantalla. «Soy sordo». Clara frunció el ceño, como quien se niega a aceptar una verdad dicha demasiado pronto. En lugar de irse, comenzó a comunicarse con gestos simples, intentando captar lo que el niño sentía. La multitud pasaba indiferente, pero había algo casi sagrado en ese instante. Dos niños, distintos, pero unidos por algo que nadie veía. Clara tocó el brazo de Eliseo, lo miró fijamente a los ojos y escribió en un pedazo de papel: «Espera aquí». Luego salió corriendo, dejando a Bautista irritado por la interrupción. El hombre ordenó al chofer abrir la puerta, pero el hijo se quedó quieto, como si quisiera entender lo que estaba por venir. Segundos después, Clara volvió, jadeante, sudada, sosteniendo un viejo megáfono azul con un botón roto. Los guardias se acercaron,
pero ella levantó el objeto como si cargara una promesa. Eliseo, curioso y nervioso, escribió en el celular: «¿Qué vas a hacer con eso?». Clara tomó el teléfono de sus manos, escribió rápidamente y se lo devolvió: «Hacer que vuelvas a escuchar». El niño la miró sin entender, y antes de que pudiera reaccionar, ella apuntó el megáfono hacia su oído y gritó con todas las fuerzas de sus pulmones. El sonido fue brutal, seco, atravesando el aire como un trueno. Las personas alrededor se voltearon asustadas. Algunas se taparon los oídos, otras corrieron. Bautista, furioso, avanzó y sujetó con fuerza el brazo de la niña. «¿Estás loca?», gritó arrancándole el megáfono de las manos. Clara retrocedió asustada, con los ojos llenos de lágrimas, intentando explicar, pero el hombre no quiso escuchar. «Vete de aquí ahora mismo», ordenó, con un tono frío, implacable. La niña dio un paso atrás, miró una última vez a Eliseo y corrió, desapareciendo entre la gente. El silencio que vino después fue pesado, sofocante. Bautista se volvió hacia su hijo, intentando controlar el odio y la vergüenza. «¿Estás bien, Eliseo?», preguntó con voz dura, pero el niño no respondió de inmediato. Llevó las manos a los oídos, como si algo vibrara dentro de ellos. Sus ojos se abrieron de par en par. La respiración se aceleró. Y entonces, con un hilo de voz ronca y temblorosa, murmuró: «Yo escuché». El mundo se detuvo. Bautista lo miró sin creerlo. A su alrededor, las personas se acercaban, grabando, llorando, señalando. El niño sordo había escuchado y hablado, y el millonario, por primera vez, se quedó sin palabras. Aquel grito infantil, salido de una niña cualquiera, acababa de derrumbar el muro que él había tardado años en levantar, y aún no lo sabía, pero nada volvería a ser como antes. En pocas horas, el video del niño sordo diciendo «Yo escuché» ya se había apoderado de Internet. Titulares, programas de televisión, periodistas de todos los rincones del país. «El milagro de Eliseo Sánchez», decían. La escena se repetía en bucle, con música conmovedora, subtítulos dramáticos y etiquetas que hablaban de fe y esperanza. Toda la sociedad vibraba con la historia del niño que volvió a oír. Y en el centro de todo, como siempre, estaba Bautista, el hombre acostumbrado a controlar la narrativa, pero esta vez no tenía ningún control. El departamento de prensa no daba abasto con las solicitudes. Médicos querían analizar el caso, terapeutas se ofrecían, patrocinadores veían una oportunidad. El nombre de la niña, Clara, comenzaba a aparecer en las redes, acompañado de apodos como «La Niña del Milagro» o «La Niña del Megáfono Azul». Y mientras el país entero se conmovía, Bautista sentía un peso sombrío crecer dentro de sí. Lo que el mundo llamaba milagro para él era desorden, caos, la ruptura de un sistema que había construido con frialdad y perfección a lo largo de los años. A la mañana siguiente, Bautista se encerró en su oficina. Las cortinas cerradas dejaban pasar solo una franja de luz sobre el escritorio, donde él miraba de nuevo el video en silencio. Cada vez que escuchaba el grito de Clara y veía la mirada confundida de su hijo, algo dentro de él se estremecía. Apretó los puños. «Esto es una farsa», murmuró. Ordenó a uno de sus guardias investigar a la niña, averiguar quién era, de dónde venía, quién le había enseñado a hacer aquello. En su mente, todo debía tener una explicación racional. No podía aceptar que una simple niña de la calle hubiera hecho lo imposible. Mientras tanto, Eliseo, por primera vez, parecía verdaderamente inquieto. Pasaba los dedos por sus oídos, intentando entender lo que sentía. Por la noche, frente al espejo, pronunciaba en voz baja palabras que aún sonaban extrañas. «Papá», «sonido», «Clara». El sonido de su propia voz lo asustaba y lo maravillaba al mismo tiempo. No sabía explicarlo, pero algo dentro de él había despertado. Y esa sensación nueva crecía, como si la presencia de aquella niña aún resonara en el aire,
incluso a la distancia. Bautista notó el cambio. Observaba a su hijo con una mezcla de irritación e incomodidad. Intentaba convencerlo de que todo había sido solo un reflejo, un susto, una coincidencia. Pero Eliseo lo miraba con una lucidez que su padre nunca había visto antes. Una noche, el niño escribió en su tableta y se la mostró. «Quiero ver a la niña otra vez». Bautista se quedó inmóvil. Aquellas palabras simples atravesaron al hombre como una cuchilla. Nunca antes su hijo había pedido algo, y ahora pedía precisamente lo que él más quería evitar. El empresario desvió la mirada, intentando ocultar su incomodidad. Aquel pedido le quitaba el único poder que aún creía tener, el de decidir lo que era mejor para su propio hijo. «Eso no es posible, Eliseo. Esa niña ya causó demasiados problemas», dijo con frialdad. Pero el niño solo bajó la cabeza, sin responder. Y por primera vez Bautista sintió miedo, no de perder su reputación, sino de algo mucho más profundo, el miedo de darse cuenta de que tal vez él era el verdadero sordo en aquella historia. Afuera, los periodistas acampaban frente a la mansión, esperando la aparición del padre del milagro. Las luces de los flashes atravesaban las ventanas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes, y adentro, el niño permanecía callado, pero el silencio ahora tenía otro significado. La noticia de que la niña del megáfono había sido localizada se difundió rápidamente. El guardaespaldas particular de Bautista la encontró en un albergue público en las afueras de la ciudad, un lugar de paredes descascaradas y olor a desinfectante barato. Clara estaba sentada en el piso, ayudando a un niño más pequeño a amarrarse los zapatos, cuando el hombre apareció con un sobre y una propuesta. «El señor Sánchez quiere verla», dijo, sin mostrar emoción alguna. Ella dudó. El recuerdo de la mirada fría de aquel hombre todavía le causaba un escalofrío, pero el nombre de Eliseo la hizo aceptar. Tal vez él la necesitaba, y eso era suficiente. Horas después, un auto negro la llevó hasta el barrio más rico de la ciudad. Las calles eran amplias, silenciosas, con jardines cuidados y muros altos. Al pasar los portones de la mansión Sánchez, Clara sintió su corazón latir con fuerza. El contraste era brutal. Donde ella vivía todo era ruido, movimiento, improvisación. Allí todo era simetría, silencio y control. Al bajar del coche, las miradas de los empleados se clavaron en ella como flechas. Un murmullo discreto se extendió entre ellos, una mezcla de curiosidad y desprecio. «Es la niña del video», susurró alguien. Bautista la esperaba en la entrada principal, impecable como siempre, las manos cruzadas detrás de la espalda. «Clara», dijo con tono neutro, «te quedarás aquí unos días. Quiero entender lo que pasó en aquel evento». La manera en que pronunció «entender» sonó más como «controlar». Ella solo asintió, sin saber si debía agradecer o disculparse. Eliseo apareció detrás de su padre, con una sonrisa contenida, y la saludó con la mano. Fue un gesto pequeño, pero lleno de luz. Era la primera vez que el rostro del niño parecía verdaderamente vivo. La ama de llaves, una mujer de expresión severa, condujo a Clara hasta la habitación de huéspedes, en el segundo piso. El lugar era demasiado grande para una niña acostumbrada a compartir literas. Cortinas largas, sábanas blancas, el aroma a lavanda en el aire. Pero a pesar del lujo había algo frío, impersonal. Cuando la puerta se cerró, Clara se sentó en la cama y abrazó sus rodillas. Escuchó pasos en el pasillo, risitas apagadas. «Esa suciedad va a terminar contaminando al niño», murmuró una de las empleadas. Ella tragó saliva, fingiendo no oír. Pero esa noche, cuando el reloj de la sala marcó la hora, lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. A la mañana siguiente, Eliseo llamó a su puerta, con la misma tableta que usaba para comunicarse. En la pantalla, una frase simple. «¿Estás bien?». Clara sonrió. «Sí», respondió, aunque no lo estaba. Él mostró otra frase.
Mi papá no quería que hablara contigo, pero yo sí quería. Ella rió, y en ese instante el ambiente pesado de la casa pareció disiparse un poco. Juntos bajaron al jardín, donde empezaron a dibujar con palitos en la tierra. Dos mundos opuestos se encontraban, el del niño dorado y el de la niña olvidada, y el resultado era algo nuevo, puro e invisiblemente poderoso. En los días siguientes, la presencia de Clara empezó a cambiar el ritmo de la mansión. Eliseo reía con frecuencia, intentaba imitar sonidos, gesticulaba con entusiasmo. Los empleados observaban sin entender el motivo de aquella alegría repentina. Bautista, por su parte, miraba la escena desde lejos, dividido entre la irritación y la curiosidad. ¿Cómo es que esta niña logra lo que años de médicos y terapeutas no pudieron? Murmuraba, incapaz de aceptar que quizá el secreto estaba en la sencillez. Lo que él llamaba desorden era, en realidad, el comienzo de la curación. Clara, sensible, empezó a notar detalles que nadie más veía. La mirada de Eliseo se apagaba cuando su padre entraba en la habitación. Los ruidos de la mansión, el golpeteo de las puertas, el tintinear de los vasos, el chirrido distante del portón, parecían incomodarlo. Ella no era médica, pero algo en su instinto le decía que el niño oía más de lo que todos creían. Había ahí un silencio que no era natural. Los días en la mansión, Sánchez comenzaron a seguir un ritmo extraño, una rutina de apariencias sostenida por algo invisible y frágil. Bautista observaba desde lejos mientras su hijo y Clara pasaban horas juntos. Se decía a sí mismo que todo era simple curiosidad infantil, pero en el fondo algo lo perturbaba. Cada risa de Eliseo sonaba como una afrenta. Era como si el niño, antes tan controlable, se le escapara entre los dedos. Clara, por su parte, permanecía atenta observando los más mínimos gestos del chico. La forma en que reaccionaba cuando alguien cerraba una puerta con fuerza o cómo fruncía el ceño ante el ruido de la aspiradora en el pasillo. No era la reacción de quien no oye, era la de quien teme escuchar. Una tarde, mientras jugaban con bloques en el suelo de la biblioteca, Clara notó algo distinto. Eliseo giró la cabeza rápidamente al escuchar un trueno lejano. ¿Escuchaste eso? Chaya preguntó en voz baja, olvidando por un segundo que él no debía oír. El niño dudó. Luego escribió en la tableta: «Sentí el suelo temblar», pero sus ojos lo delataron. Clara se acercó, lo miró de cerca y murmuró: «No fue el suelo, fue el sonido». Él desvió la mirada avergonzado, como si lo hubieran sorprendido guardando un secreto antiguo. En ese instante, ella supo que había algo mal, muy mal. En los días siguientes, la niña empezó a hacer pequeñas pruebas. Dejaba caer un libro al piso y observaba su reacción. Encendía la radio muy bajito y veía los ojos del niño parpadear. Un vaso cayendo, una risa lejana, y Eliseo siempre reaccionaba. Cuando le preguntaba, él lo negaba con gestos, pero sus manos temblaban. «Eliseo, ¿me entiendes cuando hablo?», preguntó una noche, casi en un susurro. El niño respondió en la tableta: «Un poco, pero no puedo». «¿No puedes qué?», tardó en escribir. «Oír». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Pero por qué?», insistió, pero el niño cerró la tableta y abrazó sus rodillas moviendo la cabeza. En aquel gesto silencioso había dolor, el dolor de un niño que había aprendido a callar no por limitación, sino por miedo. Ese tipo de miedo que no se explica, solo se siente. Clara comprendió que necesitaba ayuda, alguien que pudiera confirmar sus sospechas. Entonces pensó en alguien que conocía lo invisible de las personas, la doctora voluntaria del albergue, una mujer de voz suave y mirada experta. Al día siguiente, Clara esperó el momento adecuado. Durante el desayuno, mencionó a la ama de llaves que quería que Eliseo hiciera un chequeo médico. Bautista, al escucharla, arqueó las cejas. ¿Un chequeo? ¿Por qué? Clara intentó sonar natural. Parece reaccionar a los sonidos. Tal vez los médicos se equivocaron.
El silencio que siguió fue tenso. Bautista dejó lentamente el periódico. ¿Estás diciendo que sabes más que los especialistas? Su voz cortaba el aire como una navaja. No, señor, respondió la niña, firme. Solo creo que él siente cosas que nadie ha notado. Por un instante, el hombre pareció querer gritar, pero algo lo detuvo. En el fondo, la duda ya había sido sembrada. Esa tarde, el coche de la familia se detuvo frente a una pequeña clínica comunitaria, muy diferente de los consultorios lujosos a los que Bautista estaba acostumbrado. Las paredes eran sencillas, adornadas con dibujos infantiles y carteles de vacunación. El aire olía a alcohol y jabón. La doctora, doña Amelia, apareció sonriendo. Una mujer de cabello gris y ojos que parecían ver más allá de lo evidente. ¿Hablamos con calma?, dijo, agachándose para quedar a la altura de Eliseo. El niño la observó en silencio, curioso, mientras ella lo invitaba a sentarse en una sillita colorida. «Aquí nadie te va a obligar a nada. ¿Está bien?» Clara se sentó cerca, dándole ánimo con la mirada. Los exámenes comenzaron despacio. Amelia sacó de un cajón una pequeña caja con objetos que emitían sonidos de distintas frecuencias. Una campanita suave, un golpeteo rítmico, una cajita musical. «Eliseo, quiero que levantes la mano cada vez que sientas algo, ¿de acuerdo?», explicó. El niño asintió. Al principio mantuvo la mirada fija en el suelo, pero al primer sonido, un grave casi imperceptible, sus dedos se movieron. Luego, otro sonido, más agudo, y sus ojos parpadearon. Amelia cruzó una mirada con Clara. Continuó, variando las vibraciones, las intensidades, y cada una encontraba respuesta en el cuerpo del niño. Una contracción sutil, un fruncir de cejas, un leve toque en los oídos. «¿Sientes el sonido?», preguntó la doctora con voz suave. Eliseo, dudoso, asintió. Cuando la prueba terminó, Amelia guardó silencio un momento mirando sus anotaciones. Bautista caminaba de un lado a otro, impaciente. «¿Y entonces? ¿Qué tiene?». Ella levantó la mirada, respiró hondo y respondió con calma. «Nada está mal con su cuerpo, señor Sánchez. Su hijo no es sordo, al menos no completamente». El hombre parpadeó, sin entender. «Sí, oye, parcialmente, pero la sordera no es el problema. Lo que le impide hablar es el trauma». Las palabras parecieron atravesar el aire como una sentencia. Amelia se inclinó hacia adelante y continuó. «Cuando un niño es expuesto a un miedo extremo, crea mecanismos de protección. En su caso, el silencio se convirtió en refugio. Presenció algo que lo marcó profundamente, algo que asoció al sonido, al grito, al dolor». Bautista palideció, con la mirada perdida. La doctora siguió con delicadeza pero con firmeza. Mencionó a su madre. Dijo que ella murió un día en que la casa estaba en confusión. Dijo que usted gritaba. El aire salió del pecho de Bautista como si algo se rompiera dentro de él. Se llevó la mano a la boca, sin poder responder. Clara, sentada junto a Eliseo, le apretó la mano. «No naciste en el silencio», susurró. «Te enseñaron a vivir en él». El chico la miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez, Bautista también lloró. No como un hombre poderoso, sino como alguien que por fin comprendía el daño que había causado. El orgullo, tan cuidadosamente guardado, se quebró ahí, en el mismo suelo donde su hijo aprendía nuevamente a escuchar. Y mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el consultorio con tonos dorados y tristes, una nueva verdad se instalaba. El silencio nunca había sido del niño, siempre fue el reflejo del padre. El regreso de la clínica fue silencioso. En el asiento trasero del coche, Eliseo miraba por la ventana, el rostro iluminado por la luz del atardecer. El niño parecía distante, como si llevara en los ojos el recuerdo de algo que por fin comenzaba a comprender. Bautista, a su lado, mantenía las manos entrelazadas, apretando los dedos hasta casi hacerse daño. Clara,
Sentada entre los dos, sentía el aire pesado, denso, como si el espacio fuera demasiado pequeño para tanto que no se decía. La revelación de la doctora aún resonaba en la mente del hombre, y cada palabra volvía con el peso de un golpe. Presenció algo que lo marcó profundamente. Bautista sabía exactamente qué era. En casa, la mansión parecía más fría que nunca. El sonido de los pasos resonaba como si se burlara del silencio entre padre e hijo. Bautista caminó hasta su despacho y se sentó frente a la ventana, mirando el jardín oscuro. Las lágrimas llegaron sin aviso, una debilidad que no recordaba haber sentido antes. El hombre que había pasado la vida orgulloso de su autocontrol ahora temblaba como un niño perdido. «¿Qué fue lo que hice?», murmuró con voz ronca. Tomó el retrato de su esposa fallecida y lo volvió hacia sí. «Solo quería proteger, pero destruí todo». Por primera vez, las palabras parecían no tener a dónde ir. Horas después, Bautista reunió el valor para subir al cuarto de su hijo. La puerta estaba entreabierta. Eliseo estaba acostado, despierto, mirando el techo. El padre se acercó despacio, como quien pisa terreno sagrado. Se sentó al borde de la cama y habló con dificultad. «Eliseo, no lo sabía. Yo me equivoqué. Perdóname». El niño giró el rostro lentamente, sin expresión. El padre continuó. «Te prometo que será diferente, que nunca más te haré sentir miedo. Eres todo lo que tengo». La voz de Bautista vacilaba, sincera, pero Eliseo solo cerró los ojos, fingiendo dormir. El silencio que siguió fue insoportable. Bautista se quedó ahí esperando alguna reacción, un gesto, una mirada, cualquier cosa, pero nada ocurrió, solo el sonido de su propio corazón acelerado. «Por favor, hijo, háblame», imploró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pero el niño no respondió, ni una palabra, ni una señal. Aquello dolía más que cualquier castigo. El hombre que alguna vez fue admirado por dirigir imperios, ahora era ignorado por la única mirada que realmente importaba. Era el castigo más humano y más justo que podía recibir. En los días siguientes, Bautista intentó de todo. Abandonó reuniones, canceló viajes, empezó a acompañar las comidas, pero Eliseo evitaba cualquier contacto. Durante el desayuno se comunicaba solo con Clara, ignorando los intentos del padre de iniciar conversación. Bautista observaba, impotente, el lazo entre ellos crecer, un lazo que él nunca había podido construir. Por las noches se sentaba solo en su oficina, revisando videos antiguos de campañas y conferencias, dándose cuenta con vergüenza de cuánto había usado a su hijo como herramienta de vanidad. Cada sonrisa publicitaria ahora le parecía falsa, cruel. Una mañana, al intentar abrazar a Eliseo, el niño se apartó bruscamente. «Está bien», dijo Bautista con voz entrecortada, levantando las manos en rendición. «Lo entiendo, pero no lo entendía, no del todo». El orgullo, poco a poco, moría dentro de él. La mansión, antes símbolo de éxito, ahora parecía un mausoleo de culpas. Comenzó a caminar por los pasillos en silencio, como si buscara algo que había perdido hacía mucho, y en cada rincón de la casa veía el reflejo de su propio error. Era como si la culpa hubiera tomado forma y lo mirara de vuelta. Clara, al percibir el abismo entre los dos, sentía el corazón oprimido. Veía el sufrimiento en los ojos de Bautista y la resistencia en la mirada del niño. Entendía que la herida era demasiado profunda para curarse con palabras. A veces, por la noche, escuchaba al hombre llorar en su despacho y al niño sollozar en la habitación contigua. Dos mundos separados por el dolor, pero unidos por el mismo amor sofocado. Y en medio de aquel silencio cortante, Clara empezó a comprender que tal vez su papel no había terminado. Algo dentro de ella le decía que aún podía ser el puente entre ellos. El tiempo pasaba lentamente en la mansión Sánchez. Los días se llenaban de intentos fallidos de acercamiento y silencios dolorosos. Bautista había cambiado por completo su rutina.
Canceló contratos, reuniones, compromisos. Pasaba más tiempo en casa de lo que jamás imaginó. Pero aunque estaba presente, aún no sabía cómo estar. Observaba a su hijo desde lejos como quien intenta descifrar un idioma perdido. Y entonces notó algo sutil. Cada vez que Clara estaba cerca, Eliseo se abría un poco más. Una sonrisa discreta, una mirada más suave, un gesto espontáneo. Era a través de aquella pequeña niña que el niño volvía a respirar. Una tarde, Clara encontró a Bautista solo en la terraza, mirando hacia la nada. Parecía más pequeño que nunca, sentado con los codos sobre las rodillas, la corbata floja, la mirada perdida. La niña se acercó con pasos suaves, sosteniendo un cuaderno. ¿Puedo mostrarle algo?, preguntó. Él solo asintió. Abrió el cuaderno y le enseñó un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, un niño y una niña entre ellos. ¿Somos nosotros?, preguntó Bautista sorprendido. Todavía no, respondió ella con una sonrisa triste. Pero podríamos serlo. Fue la primera sonrisa genuina que el hombre dio en mucho tiempo. Desde ese día, Clara decidió actuar. Comenzó a enseñarle a Bautista lo que Eliseo no decía con palabras. Él habla con los ojos, explicaba. Cuando aparta la mirada es miedo. Cuando apoya la cabeza es confianza. El empresario escuchaba en silencio, atento, como un alumno disciplinado. Ella lo hacía sentarse en el suelo, jugar con bloques, hacer muecas frente a su hijo, aprender a reír sin vergüenza. Usted quiere que él lo escuche, decía, pero nunca aprendió a escuchar. Bautista callaba, y en silencio obedecía. Clara también le enseñó a desprenderse de la prisa. No mire el reloj, decía, quitándole el celular de las manos y colocándolo sobre la mesa. Mírelo a él. Poco a poco, Bautista empezó a cambiar. El trabajo perdió su brillo. El sonido de los correos llegando ya no le causaba el mismo impulso. En cambio, comenzó a recoger a Eliseo en la escuela, a acompañarlo por las tardes en el jardín. Al principio, el niño lo ignoraba, pero con el tiempo empezó a aceptar su presencia. No como una invasión, sino como un intento sincero. Hubo un día en que Bautista, sin darse cuenta, se quedó dormido en el suelo de la sala junto a su hijo, después de una tarde entera construyendo castillos de bloques de colores. Cuando despertó, Eliseo estaba acostado a su lado, con la cabeza sobre su brazo. La respiración tranquila del niño lo desarmó por completo. El hombre lo observó dormir y susurró con lágrimas en los ojos: «Gracias, Clara». Porque sabía, en el fondo, que aquella niña estaba reconstruyendo lo que él había destruido. Con el paso de las semanas, algo cambió en la casa. El sonido del piano volvió a llenar el aire, tímidamente, pero volvió. Clara animaba a Eliseo a tocar las teclas, aunque se equivocara. «El sonido también puede sanar», decía con ternura. Bautista observaba a veces desde lejos, otras veces sentado a su lado. Aprendió a usar las manos para comunicarse, a deletrear, a entender el significado de cada gesto. «Cuando hablas con las manos», explicaba Clara, «él siente que lo escuchas con el corazón». Y por primera vez, el hombre empezó a entender lo que realmente significaba escuchar. El reencuentro emocional no llegó en un momento grandioso, sino en pequeños gestos. En un café compartido, una mirada intercambiada, un toque en el hombro, Clara cosía, sin prisa, el vínculo entre ellos. A veces solo observaba, con la sonrisa de quien sabe que el amor también necesita silencio para florecer. Y Bautista, que un día creyó que el poder estaba en el control, comenzó a descubrir que el verdadero poder estaba en rendirse. El atardecer caía sobre la mansión con una luz dorada que parecía tocarlo todo con delicadeza. Clara estaba en la sala, dibujando con Eliseo sobre la gran mesa del centro. Bautista, sentado en el sofá, los observaba. El sonido de los lápices rozando el papel era suave, casi musical. Por primera vez, el silencio de aquella casa no dolía. Se inclinó un poco, curioso,
y notó que su hijo dibujaba a un hombre y a un niño sentados lado a lado. ¿Quiénes son?, preguntó. Eliseo lo miró, sonrió y escribió debajo: nosotros. El corazón de Bautista se apretó. Respiró hondo y dejó que su cuerpo se hundiera en el sofá. Era como si el peso de los años se disolviera poco a poco. Clara, al percibir la emoción, se levantó y fue hacia el piano. ¿Puedo tocar?, preguntó, y sin esperar respuesta, comenzó una melodía sencilla, dulce, como una brisa tibia. El sonido llenó el ambiente, y Eliseo instintivamente se acercó a su padre con el dibujo aún en las manos. El hombre lo miró, tratando de contener las lágrimas, pero la emoción era más fuerte que cualquier orgullo. De pronto, el niño soltó los lápices y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Bautista permaneció inmóvil por un segundo, sin saber si podía moverse. Luego, lentamente, levantó el brazo y lo rodeó en un abrazo vacilante, cuidadoso, como quien sostiene algo precioso y frágil. Eliseo respiró hondo y murmuró, casi en un susurro: «Te perdono». Aquellas palabras, dichas con voz aún temblorosa, resonaron en el alma del hombre con la fuerza de una avalancha. El tiempo pareció detenerse. Clara interrumpió la música y miró la escena con los ojos llenos de lágrimas. Bautista lloraba en silencio, el rostro escondido entre los cabellos de su hijo. No había pose, no había máscara. Solo un hombre y un niño, cosiendo lo que el miedo había rasgado. «Te amo, hijo», susurró con voz quebrada. Eliseo no respondió, pero su abrazo se apretó un poco más y eso bastaba. Era el tipo de respuesta que no necesitaba sonido. La luz del atardecer atravesaba las ventanas y dibujaba sombras suaves en las paredes, como si la casa misma respirara alivio. El olor a madera, tinta y sol creaba una atmósfera tranquila, viva, casi sagrada. Clara se acercó despacio y dejó el piano en silencio. Se sentó en la alfombra, observando a los dos, y pensó en lo simple que podía ser el amor cuando el orgullo se dejaba a un lado. Aquel momento, breve y sereno, valía más que cualquier discurso. Minutos después, Bautista se secó el rostro y miró a Clara. «Fuiste tú», dijo con gratitud sincera. La niña solo negó con la cabeza, sonriendo. «No, señor, fue él». Y señaló a Eliseo, que, sin notarlo, seguía apoyado en el hombro de su padre. El empresario rió entre lágrimas, una risa libre, verdadera, que hacía mucho no se oía en aquella casa. El niño levantó la mirada y con la tableta escribió una palabra: familia. Bautista la leyó, emocionado, y asintió. Aquel abrazo, simple, silencioso y puro, no era solo perdón, era el fin de un ciclo, el reencuentro de dos corazones que habían pasado la vida buscándose por caminos equivocados. Clara observaba con la serenidad de quien sabe que el amor a veces necesita gritarse por dentro y susurrarse por fuera. En los días que siguieron al perdón, el aire dentro de la mansión cambió. Las risas volvieron a llenar los pasillos, y el silencio que antes dolía ahora sonaba a paz. Eliseo regresó a la escuela y Bautista se encargaba de acompañarlo por las mañanas con un orgullo tímido y nuevo. Clara, siempre a su lado, ayudaba con las tareas, los juegos, y poco a poco también se convertía en parte de aquella rutina. Cuando la dirección de la escuela anunció la tradicional feria cultural, Eliseo insistió en participar. Quería mostrar algo, no como símbolo de superación, sino como un niño de verdad. La noticia dejó inquieto a Bautista. Era la primera vez que su hijo se presentaría ante un público desde el día en que el mundo lo vio hablar. Temía que algo saliera mal, que los recuerdos regresaran, pero Clara lo tranquilizó. «Está listo», dijo con convicción. Y lo estaba. Esa semana, Eliseo pasaba horas frente al piano, componiendo algo en secreto. No dejaba que nadie lo escuchara, ni su padre, ni Clara. «Es una sorpresa»,
decía con una sonrisa traviesa. El sonido que salía del cuarto era ligero, lleno de emoción, notas que parecían llevar recuerdos y promesas. El gran día llegó, y el auditorio de la escuela estaba lleno. Padres, maestros, cámaras, risas. El bullicio era una mezcla de alegría y expectativa. Clara sostenía las manos de Bautista, que intentaba ocultar su tensión. El escenario estaba decorado con flores de papel y cintas de colores. Un grupo de alumnos terminaba una presentación de baile cuando el presentador anunció: ahora una presentación especial de Eliseo Sánchez y su amiga Clara. El público aplaudió, curioso. Eliseo subió al escenario con pasos lentos pero firmes. Se veía diferente, sereno, confiado, con un brillo en los ojos que nadie había visto antes. Clara llevaba una guitarra en las manos y le sonrió como diciéndole: «Tú puedes». El niño tomó el micrófono. El público se aquietó. Miró a su padre entre la multitud, respiró hondo y dijo con voz clara, casi adulta: «Quiero cantar una canción. No es para la escuela, es para ella, para mi mamá, porque sé que me está escuchando ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Bautista contuvo la respiración. Clara comenzó a tocar los primeros acordes, y la voz de Eliseo surgió suave, tímida, pero llena de emoción. Cantaba sobre el amor, la pérdida y el reencuentro, sobre el miedo y el valor. Cada palabra parecía venir de un lugar profundo, un sitio donde el niño se había escondido durante años, y ahora por fin salía a la luz. Las personas en la audiencia lloraban, los maestros se abrazaban, Bautista se cubría el rostro con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Cuando la canción terminó, Eliseo permaneció en silencio unos segundos, mirando al techo del auditorio. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Ahora ella puede descansar». Clara bajó la guitarra y lo abrazó. El público se levantó, aplaudiendo de pie, gritando el nombre del niño, y Bautista, que siempre había evitado la exposición verdadera, se levantó también, no como empresario, sino como padre. Caminó hacia el escenario, con el corazón latiendo fuera del pecho. El niño lo vio subir, dudó por un instante, y luego corrió hacia él. El abrazo fue espontáneo, intenso, lleno de vida. La audiencia aplaudía, pero en ese instante el sonido del mundo parecía distante. Lo que había ahí era más que música, era sanación, era el eco del amor que había sido silenciado y que ahora tenía voz. Eliseo miró a Clara y sonrió. «Lo logré». Y la niña, con los ojos brillando, respondió: «No, lo logramos». Todo el auditorio se conmovió. Y en medio de aquella multitud de aplausos y lágrimas, Bautista por fin entendió lo que la vida intentaba enseñarle desde el principio. Escuchar no era un don físico, era un acto de amor. Los días que siguieron a la presentación de Eliseo estuvieron llenos de una serenidad nueva. La casa, antes símbolo de rigidez, ahora respiraba ligereza. El sonido del piano se mezclaba con las risas que resonaban por los pasillos. Bautista, que antes vivía preso de compromisos y plazos, ahora pasaba las mañanas preparando el desayuno de su hijo y las tardes ayudando a Clara con las tareas. La niña ya no dormía en la habitación de huéspedes, llamaba al pequeño cuarto junto al de Eliseo mi rincón. Fue ahí, cierta noche, mientras la observaba dormir con un libro sobre el pecho, que Bautista sintió nacer dentro de sí una certeza tranquila. Ella ya era parte de ellos. Solo faltaba hacerla oficialmente su hija. A la mañana siguiente, se levantó temprano y encontró a Clara dibujando en la mesa. El dibujo mostraba a 3 personas caminando bajo un paraguas. «¿Quiénes son?», preguntó él, curioso. «Nosotros», respondió ella con sencillez. Él sonrió y por primera vez sintió el pecho llenarse de algo distinto a la culpa. Era orgullo. Un orgullo sereno, apacible, que no venía del éxito, sino del amor que por fin había aprendido a dar.
Clara, dijo con voz firme, quiero que tu apellido sea el mismo que el nuestro. La niña lo miró sin entender de inmediato. ¿Usted quiere adoptarme? Él asintió, y el brillo que apareció en los ojos de ella fue tan puro que las palabras no bastaron. El día de la firma llegó envuelto en una emoción suave. La ciudad estaba cubierta por nubes bajas y una llovizna fina caía sobre las calles. En el camino al registro civil, el coche avanzaba en silencio, pero era un silencio ligero, lleno de significado. Eliseo sostenía el viejo megáfono azul, ahora sin botón, mientras Clara mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo. Bautista miraba a los dos por el retrovisor y por un momento tuvo la sensación de estar viendo el futuro, simple, imperfecto e increíblemente real. En el registro, el ambiente era tranquilo, iluminado por una luz amarilla que hacía todo más humano. El empleado sonrió al reconocer el apellido Sánchez, pero la mirada de Bautista no tenía nada del hombre arrogante que solía aparecer en los periódicos. ¿Listos?, preguntó el funcionario. Bautista respiró hondo, y la pluma trazó el papel con firmeza. Nombre completo de la adoptada, Clara Fernández Sánchez. Lo leyó en voz baja, saboreando cada letra, como quien escribe un nuevo comienzo. A su lado, Eliseo dibujó un pequeño corazón junto a la firma, provocando la risa de la escribiente. Cuando el documento fue sellado, Clara se quedó inmóvil, sin reacción. El sonido seco del sello pareció sellar no solo un papel, sino un destino. Bautista se arrodilló frente a ella, acomodó un mechón de su cabello detrás de la oreja y dijo con voz entrecortada: «Ahora tienes un hogar, hija, y yo, por fin tengo dos corazones que cuidar». La niña lo abrazó con fuerza, el rostro escondido en su hombro. «Gracias por escucharme», susurró. Él sonrió conmovido. «Fuiste tú quien me enseñó». Al salir, la lluvia había cesado. Un rayo de sol tímido atravesaba las nubes, iluminando los charcos del suelo. Clara abrió su mochila y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «¿Es para usted, señor Sánchez?» «Digo, papá». Bautista lo desenvolvió despacio. Era el viejo botón rojo roto del megáfono. Lo sostuvo con cuidado como si fuera un tesoro y lo apretó contra el pecho. «Ahora yo también sé escuchar», dijo con una sonrisa tranquila y sincera. Los tres caminaron juntos hacia el coche, tomados de la mano. Eliseo jugaba con el reflejo del sol en los charcos, mientras Clara tarareaba en voz baja la misma melodía que habían tocado en la escuela. Bautista los miró y sintió que el corazón se llenaba de paz. El hombre que antes medía la vida por conquistas, ahora la medía por gestos simples. Un abrazo, una sonrisa, una risa en el asiento trasero. La familia, al fin, estaba completa. Y el sonido de aquel nuevo comienzo era el más hermoso que había escuchado jamás. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.